Entonces, vamos a empezar. Déjame agrandar esto, discúlpame. No, no se preocupe. Bien. Entonces podemos empezar, Noelina. Sí. Ok, empecemos entonces. Buenas tardes una vez más a todos. Gracias por estar presentes. Vamos a empezar con el tema. Sí, por favor. A ver, licenciados, si podemos ir con la siguiente PPT. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los trastornos de la personalidad, un tema que de repente ya lo hemos tocado, pero ahora va a ser de una manera pues más a fondo, de manera más extensa. Antes de empezar con qué es un trastorno de personalidad o cuáles son ellos, hay que empezar sabiendo pues qué es la personalidad, ¿no? En este caso, aquí ya tenemos vamos a decir, un concepto que nos dice que la personalidad es todo aquello que identifica a cada individuo a lo largo de su vida. Se trata de formaciones psicológicas integradas con niveles de organización y jerarquización, y es una sección pues del funcionamiento personal ya consolidado y por ende resistente al cambio, que posee una generalidad y una coherencia de respuestas en diferentes tiempos y contextos. Esto nos lo dice dos autores, Pelachano y de Miguel. Ok, pero más allá de lo que tenemos en este concepto, la personalidad, vamos a decir, siguiendo un modelo cognitivo-conductual, se define como la integración estable, ya como lo habíamos visto, de un conjunto de comportamientos, de emociones, de cogniciones que caracterizan un estilo de vida en particular. Recordemos que cada persona tiene un estilo de vida diferente, no todos tenemos el estilo de vida de otra persona. Y el modo de adaptación, pues, es también distinto. Entonces, hay que entender también ello. Entonces, esta, vamos a decir, es una expresión característica de la manera de vivir de cada uno y de cómo se concibe a sí mismo y cómo también establece las relaciones con su medio. Estamos hablando de las relaciones, vamos a decir, interpersonales o intrapersonales dentro del contexto en el que vive este individuo. Ok, licenciado, ¿podemos pasar a la siguiente PPT, por favor? Ahora, ¿qué es un trastorno de personalidad? Aquí vemos que un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual se presenta un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado poco saludable, ¿sí? El cual es duradero, de experiencia interna, ya que eso pues lo vivencia cada persona que tiene o padece un trastorno, y que se desvía de las expectativas de la cultura a la que el sujeto pertenece, ¿ok? Resultando generalizado y también inflexible. ¿Qué es lo que queremos decir con generalizado e inflexible? Que va a estar en todas las áreas del funcionamiento de la persona. Inflexible, pues que no va a haber una variabilidad, ¿ok? Entonces, vamos a decir que dentro de la psicología de la personalidad se intenta explicar que el funcionamiento de la persona normal, vamos a decir desde el ámbito también de la psiquiatría, se ha estudiado la personalidad patológica ya y se han elaborado sistemas de diagnóstico y clasificación categoriales y también descriptivos, ¿ok? Utilizando, pues, como ya algunos de ustedes deben conocer, el manual de clasificación diagnóstica, ¿ok? Vamos a decir, estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría y Clasificación. Y también tenemos por allí lo que es la clasificación internacional de enfermedades, que en este caso es el CIE de la Organización Mundial de la Salud, que consideran distintos grupos de signos y síntomas para identificar un trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad, vamos a decir, según el CIE, ¿ok? Se definen como modos de comportamiento profundamente enraizados, que son duraderos y que consisten en reacciones inflexibles, como ya lo habíamos dicho, ¿no? A situaciones personales, sociales, de diversa naturaleza, ¿ok? Suponen desviaciones, vamos a decir, extremas o significativas de las percepciones, de los pensamientos, de las sensaciones, en particular de las relaciones con el entorno, ¿ok? Estas desviaciones, según el DSM, vamos a decir que deben manifestarse en más de dos de los siguientes aspectos. Las cogniciones, es decir, formas de percibir y de interpretar el mundo y a uno mismo, a los demás, a los hechos o situaciones, la afectividad, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir la intensidad, la habilidad, la adecuación de la respuesta emocional, ya que recordemos que en las personas que tienen algún tipo de trastorno no van a tener de repente de alguna manera la misma respuesta que una persona que no tiene una patología en sí, ¿ok?
También esto también se ve, vamos a decir, se ve plasmado en la actividad intrapersonal, en el control de los impulsos. Estos comportamientos son en general estables y engloban múltiples facetas del comportamiento y el funcionamiento patológico del individuo. Pueden estar asociados a un sufrimiento o a un malestar subjetivo y a una alteración del comportamiento, sí. También las modificaciones de la personalidad, vamos a decir, son adquiridos a la edad adulta, como consecuencia de situaciones de estrés severos o prolongados, de un aislamiento extremo, del entorno, de trastornos psiquiátricos severos, de enfermedades, de lesiones cerebrales, o del abuso o la dependencia de sustancias psicoactivas, que eso ya lo vamos a ver dentro de un momento. A ver, licenciado, por favor, con la siguiente PPT. Ahora, tiene que cumplir 6 criterios, como lo están viendo acá. Primero, como ya lo habíamos dicho, que es un patrón duradero de experiencia interna y del comportamiento, que es inflexible y generalizado a lo largo, ya vamos a decir, de un amplio rango de tiempo en diversas situaciones sociales, interpersonales y demás. Tiene que tener un malestar clínicamente significativo o, vamos a decir, una disfunción en las áreas social, ocupacional, familiar, en otras áreas que son importantes dentro del funcionamiento de un individuo. Que el patrón sea estable y de larga duración, empezando, vamos a decir, como ya lo habíamos mencionado en la adultez, pero pueden aparecer ciertos rasgos en la adolescencia o la adultez temprana. Recordemos una cosa, cuando estamos hablando de una persona que todavía no tiene 18 años, o sea, de una persona, vamos a decir, menor de edad, no se puede hablar de una patología. ¿Por qué no se puede hablar de una patología? Porque la personalidad de este individuo no está completamente desarrollada. Entonces, antes de los 18 años podemos hablar solo de rasgos de personalidad. Por ejemplo, una adolescente tiene diversos, vamos a decir, características que pueden decir, es antisocial. No podemos decir que tiene vamos a decir, un trastorno como tal, sino que tiene rasgos de cierta personalidad antisocial. Eso para que lo tengan marcado. Cuando hablamos de personas menores de 18 años, no podemos hablar de personalidad. De acuerdo a desarrollo cognitivo, a desarrollo físico, en general, todavía no tiene una personalidad todavía pues formada al 100%. No se explican como una manifestación o consecuencia de otros trastornos mentales. Ya vamos a ver más adelante cuando existe, vamos a decir, una dualidad, pero un trastorno no, vamos a decir, responde a otro trastorno. Vamos a decir, esta persona tenía depresión, ¿ya? Y a causa de eso es que ha desarrollado una patología o un trastorno evitativo. No, no es eso. O sea, son cosas diferentes que pueden suceder dos al mismo tiempo, sí, pero no es una respuesta al otro. Y no resulta atribuible, como ya lo dijimos, a otros efectos fisiológicos, a una sustancia o a una condición médica. Hay personas que nacen con ciertas, vamos a decir, afecciones médicas, con ciertas deficiencias, pero eso no quiere decir que esta enfermedad sea la causante de uno u otro trastorno. Ok, la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ok, los trastornos de personalidad se dividen en 3 grupos, ¿sí? De acuerdo al DSM, que hoy habíamos hablado que es el manual de diagnóstico de lo que son trastornos mentales. En el grupo A tenemos a los individuos que parecen raros o excéntricos. ¿Qué trastornos encontramos aquí? El paranoide, esquizoide, esquizotípico. En el grupo B, los sujetos parecen dramáticos, emocionales y erráticos. Aquí encontramos a los antisociales, limítrofe, histriónicos, narcisistas. Y finalmente en el grupo C encontramos a los individuos que se muestran ansiosos o temerosos. Aquí tenemos a los evitativos, dependientes y obsesivos compulsivos. Ok, licenciado, por favor, vayamos con la siguiente. Vamos a empezar con los trastornos del grupo A. El trastorno paranoide. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza. Ya que esta desconfianza es injustificada, tiene cierta sospecha de los demás, interpreta las cosas como motivos maliciosos, como si alguien le quiere hacer daño, como si todo el mundo esté en contra de esta persona. ¿Cuáles son las características de una persona con trastorno paranoide? Desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás, hacia sus motivos, creencia injustificada de que los demás intentan dañarlo o engañarlo, percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes como si fuesen insultos, ataques personales, siempre está a la defensiva. Reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos, tendencia a guardar mucho rencor y sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge o la pareja sexual le es infiel. Vamos con el siguiente, licenciado.
El trastorno esquizoide de la personalidad es una afección poco frecuente en la que las personas pues evitan las actividades sociales, continuamente evitan las interacciones con terceros, también tienen un rango de expresión emocional muy limitado. Es muy, muy raro que estas personas puedan expresar fácilmente sus emociones, porque de alguna u otra manera tienen esa parte, como se podría decir, bloqueada, ¿no? Falta de interés en las relaciones sociales o personales, preferencia pues por la soledad, ¿no? Por el estar de repente solamente ellos en un círculo completamente cerrado, amplitud limitada de emociones, como ya lo habíamos mencionado, aparentar pues ser distantes o indiferentes, y poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales. Tienen un libido muy bajo. Ok, por favor, la siguiente, licenciado. El trastorno esquizotípico. Se suele caracterizar a las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad como extrañas, como excéntricas, y por lo general tienen poca o ninguna relación cercana. Estas personas, el círculo de repente social, incluso a la familia, también tienden como que a separarla, ¿no? Y tienen también conductas hacia los demás de desconfianza significativa, ¿ok? ¿Cómo es que son estas características de este tipo de personas? Tienen una vestimenta, pensamientos, creencias, discursos, conductas, maneras de expresarse de manera peculiar. Eso es como que dirías, qué extraño esta persona. Experiencias perceptivas extrañas como escuchar que alguien susurra su nombre, que alguien les habla en susurros, ¿no? Falta de expresión emocional o respuesta emotiva inadecuada. ¿A qué nos referimos con respuesta emotiva inadecuada? A esta persona le puedes decir, ha fallecido, no sé, un primo, un tío, y en vez de llorar o ponerse triste, se puede hasta reír. Entonces tienen una respuesta emocional pues totalmente inadecuada y fuera de contexto. Ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones, y pensamiento mágico. Creen que pueden ejercer influencia en las demás personas, en acontecimientos, con el pensamiento. Creen que tienen vamos a decir, el poder de mover cosas o de cambiar incluso el clima, ¿no? Vamos a decir, ese pensamiento mágico que ellos pueden tener o desarrollar. Siguiente, por favor, licenciado. Ahora vamos con los trastornos del grupo B, ¿ok? Para hacer un paréntesis, para remarcar, todos los trastornos que están dentro del grupo B son los trastornos de personalidad que son más, vamos a decir, proclives a desarrollar o a tener una adicción a sustancias. Sí, hay que vamos a poner un poquito más de énfasis a este tipo de trastornos de personalidad. Tenemos el trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía. Es un trastorno mental en el cual pues, una persona demuestra demasiado discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos, ¿ok? Sentimientos, vamos a decir, los sentimientos, las reglas, vamos a decir, figuras de autoridad, no las respeta. Para él no le interesa respetar a alguien, no le interesa seguir una regla, o no le interesa de repente herir a alguien. ¿Okay? No hay un tema de remordimiento. En las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular, a tratar a los demás con crueldad o indiferencia, y como lo dije, no muestran ningún tipo de remordimiento o culpa. ¿Cuáles son las características? Indiferencias a las necesidades o los sentimientos de los demás, pueden cometer pues mentiras, engaños, robos, o, estafas, ¿no? Pueden estar involucrados en hechos delictivos. Problemas legales recurrentes, indiferencias a la seguridad propia y a la de los demás, conducta impulsiva, irresponsabilidad constante y falta de remordimiento por todo lo que puede estar haciendo. La siguiente PPT, por favor, licenciado. Ahora vamos con el trastorno límite de la personalidad, o también llamado borderline. Se suele caracterizar a las personas con este trastorno como extrañas, vamos a decir, tienden a tener una conducta compulsiva, tienden a tener una conducta riesgosa, ¿ok? No van a tener de repente un cuidado o un autocontrol, ¿no? De repente van a estar involucradas en conductas de riesgo, van a estar involucradas de repente en situaciones en las que incluso se van a extralimitar, vamos a decir, en cuanto a
a su seguridad, no solo vamos a decir personal, sino también que pueden ser hasta promiscuos porque pueden tener bastantes parejas sexuales sin ningún tipo de cuidado, no van a tener un cuidado como protegerse, como de repente tener un control sobre ellos, ¿ok? Como ya lo habíamos mencionado, la imagen personal es inestable o frágil, tienen relaciones inestables e intensas, cambios en el estado de ánimo, a menudo como reacción al estrés interpersonal, conductas suicidas o amenazas de autolesión o autolesión. Es muy común que estas personas se autoflagelen, ya sea cortándose o haciéndose daño de alguna manera. Temor intenso a estar solo o a ser abandonado, sentimientos de vacío continuos, ataques de ira frecuentes e intensos y paranoia intermitente relacionada con el estrés. Dentro de estos ataques de, vamos a decir, de ira frecuentes o intensos, tienden también a romper los vínculos familiares, ¿ok? Tienden a reaccionar muy agresivamente con ciertas cosas que ellos consideren o ciertas situaciones que ellos consideren pues malas para ellos en el momento. Pero hay que hay que remarcar, ellos, sin embargo, a pesar de que tienen este tipo de reacciones, tienen temor a ser abandonados, tienen temor a estar solos, quieren la compañía, pero en el momento como no hay vamos a decir, un correcto control de impulsos o un correcto manejo de emociones, tienden a explotar, a aislar y pues generalmente la familia es la más afectada. Siguiente, por favor. Siguiente. Licenciado, vamos con la siguiente, por favor. Disculpa, ¿Sí? disculpa. No se preocupe. Ok. El trastorno histriónico de la personalidad. Vamos a decir, este trastorno se caracteriza por ser una afección en la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática, ¿ok? Que quieren mayormente atraer pues toda la atención en ellas, quieren ser ese centro de atención. Tienen una búsqueda constante de atención excesivamente exaltados, drásticos o provocativos en el plano sexual, con el objetivo justamente de eso, de captar la atención de los demás, de siempre estar, vamos a decir, en el foco de todo, siempre estar con las miradas sobre ellos, comunicación con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldarlos, fácilmente influenciables, emociones poco profundas que cambian rápidamente, preocupación excesiva por la apariencia física y pensamientos de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Por ejemplo, pueden conocer a alguien recién y para ellos ya es su mejor amigo, o pueden estar saliendo recién con alguna persona y ya se están haciendo pues todo un bosquejo de lo que puede ser la vida al lado de esta persona. Si tienden como que a extralimitar también esa parte. Ok, licenciado, vamos con la siguiente, por favor. El trastorno narcisista de la personalidad. Es un trastorno en el cual pues, las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, ¿sí? Una necesidad profunda de atención excesiva, de admiración, de relaciones también, aunque conflictivas, pero necesitan estar dentro de una relación en la cual pues ellos sean venerados, por así decirlo. Tienen una carencia de empatía por los demás, sin embargo, detrás de esta, vamos a decir, máscara de seguridad, pues hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. ¿Sí? La creencia de que se es especial, más importante que los demás, fantasías sobre el poder, sobre el éxito, sobre la atracción, incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos también de los demás, exageración de logros o de talentos, expectativa de elogios, de admiración constante, son muy arrogantes, o sea que no van a ser personas de repente humildes, sino porque tienen este sentido pues de superioridad, de que son más que los demás. Y también la envidia hacia los demás, ¿no? La creencia de que los demás los envidian, ¿no? Pero en sí hay pues una personalidad frágil, una autoestima que sí puede ser proclive a cualquier tipo de repente de comentario y tomarlo como algo más grande de lo que es. Licenciado, la siguiente, por favor. Ahora vamos con el último grupo, que es el grupo C. La siguiente. El trastorno de la personalidad por evitación. Las personas con este tipo de trastorno tienen pues a tener unos sentimientos inadecuados, no se adaptan de manera apropiada, evitan el contacto con los demás,
porque sienten que van a ser evaluados negativamente. Todo el tiempo, al momento de que ellos interactúan con alguien, sienten de que esta persona los está criticando, los está evaluando, pero sienten de que esa evaluación es negativa. Entonces, por miedo a ese rechazo es que se retraen. Estas personas tienden a tener una sensibilidad excesiva a las críticas, como ya lo dijimos, y ese miedo al rechazo, sentimiento de ser inadecuado, de ser inferior, de no ser agradable, evasión de las actividades laborales que implican contacto interpersonal, inhibición, timidez, aislamiento en el plano social, evitan las actividades nuevas o reunirse con personas que de repente ellos no conozcan. Tienen también una timidez extrema en situaciones o en relaciones amorosas o personales, temor a la desaprobación o a pasar vergüenza o a hacer el ridículo, ¿sí? Vamos con la siguiente, por favor, licenciado. El trastorno de la personalidad dependiente es un estado mental en el que las personas dependen demasiado de otros para satisfacer sus necesidades emocionales o físicas, ¿ok? Las características van desde la dependencia excesiva a de los demás a sentir la necesidad de que alguien pues los cuide, una conducta sumisa, apegada hacia los demás, temor a tener que cuidarse ellos mismos o a defenderse si es que lo dejan solo, falta de confianza en sí mismo, necesidad de consejos excesivos y de la confirmación de los demás para incluso tomar decisiones de poca importancia. Llegan al grado de, cuando tienen a una persona de la cual dependen, de preguntarle cosas mínimas hasta de cómo vestirse. Dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a la desconfianza que ellos mismos se tienen, dificultad para expresar desacuerdo con los demás por temor a la desaprobación, tienden a callarse de repente, a no expresar sus opiniones por temor a que los demás pues los rechacen, tolerancia hacia los tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones. Estas personas tienden a estar en relaciones tóxicas, en relaciones en las que no pues sufren algún tipo de abuso, ya sea emocional o físico, y necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ha terminado, vamos a decir otra, ¿no? No pueden tener un tiempo solos, ellos inmediatamente terminan una relación, tienen que estar en otra, porque la necesidad de depender de alguien es muy intensa. Licenciado, creo que queda 1 minuto con 47, Sí, ¿nos vamos exacto. al siguiente enlace? Vamos con el segundo enlace, por favor. Vamos con el Listo, segundo enlace, chicos, por favor, y nos estamos quedando en el trastorno de la personalidad dependiente. dependiente. Exacto. Listo. Siguiente enlace, por favor, lo voy a enviar al grupo.